bienvenidas a tu Antorcha Encendida podcast. 40 días encendiendo tu fe, 40 días enamorándote de Dios. Volví luego de un receso de 24 días sin redes sociales. En mi cuenta de Instagram les cuento un poco más acerca de ello, porque fue esta ausencia, este stop, este parar por unos largos días, pero para una reconexión muy especial con Dios, en tiempo, en familia. Entonces fue algo que realmente disfruté. Y bueno, estoy de vuelta acá para continuar con esta experiencia y vamos por esa recta final. 5 días faltaban para terminar nuestros 40 días. Pero por supuesto, como siempre lo hablamos, no se trataba únicamente de este tiempo, sino que esto fuera un inicio, fuera parte de ese proceso de enamorarnos de Dios, de acercarnos a su presencia, de caminar de la mano de Jesús, de aprender, de conocerlo en su palabra, de crecer en ella. Y bueno, esto es un camino para toda la vida, así que este aprendizaje juntos, espero que haya sido de bendición para ti, así como lo ha sido para mí y lo seguirá siendo. Hoy vamos, nuestros últimos episodios, estábamos hablando de las afirmaciones de yo soy de Jesús. Habíamos hablado ya de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Y hoy vamos con yo soy el camino, la verdad y la vida. Wow, todas por supuesto son extremadamente profundas, pero esta para mí tiene un significado especial. Esta fue de esas primeras como revelaciones a mi corazón, de tantas preguntas que le había hecho yo a Jesús al inicio de mi caminar con él. Y esta fue como una respuesta que me daría claridad y abriría mis ojos frente a muchos interrogantes que tenía, y fue de una manera preciosa, realmente que todo lo que tiene que ver con Jesús es especial, es precioso, es profundo, es transformador, y así fue lo que yo sentí y viví con esta afirmación de yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer, esto está en Juan 14 y dice así. Vamos a leer un poquito antes, no lo vamos a leer como tan a ras. Entonces vamos desde el 14, versículo 1. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto está en Juan 14, desde el versículo 1 al 7. Acá hay varias cosas por mirar. Bueno, primero era como una reunión que tenían los discípulos antes de su arresto. Acá estaba Jesús con ellos, y si podemos mirar un poquito, él ya estaba como previniéndolos de lo que iba a pasar. Sí, estaba hablando un poco de ese futuro, como brindando ese consuelo a ellos de lo que se acercaba, y también entendiendo que se iban a sentir un poco confundidos, ¿no? Ya se estaban sintiendo confundidos, que iban a estar acosados, agobiados por todo lo que estaba por suceder. Entonces Jesús, conociendo por supuesto esto que ya estaban sintiendo los discípulos, les habla reconfortando su corazón, les habla dándoles como esa tranquilidad, esa paz, esa certeza de que en Él iban a seguir encontrando todo.
Algo también que leía yo que capta muchísimo mi atención es en este momento que venía para Jesús, ¿sí? Podría ser lo más natural si vamos a hablar en términos humanos, eh, poder estar buscando consuelo, pero él hasta el final seguía mostrando su servicio a los demás, seguía pendiente de lo que podían estar sintiendo sus discípulos, de lo que iban a pasar y los estaba confortando en eso, a nivel espiritual, a nivel emocional. Y esto revela más todavía de ese corazón amoroso de Jesús. Y en esta declaración, cuando viene la respuesta a esa pregunta de Tomás, que siempre Tomás me ha parecido como que el que se atreve a preguntar las cosas, siempre hemos conocido como de Tomás el incrédulo, pero Tomás era el que se atrevía tal vez a preguntar lo que nadie más hacía, ¿verdad? Como que era el que iba directo a decirle a Jesús lo que sentía en ese instante. Y él le pregunta, pues, ¿cómo vamos a llegar a ti con esta declaración? Jesús le está diciendo todo, le está diciendo, yo soy el camino a Dios. Esa es la verdad de Dios. En este versículo, en este pasaje, con estas palabras, Jesús está diciendo que Él es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, ni varios, ni otros que tal vez nos sirven. Y mira que este es bueno, que también nos acerca a Dios. Jesús aclara que Él es el único camino para llegar a Dios. Jesucristo es el único camino. Y cuando yo te hablo de cómo esto transformó mucho en mi vida, tiene que ver con lo que yo venía haciendo antes de llegar a los brazos de Dios. Yo tenía una búsqueda, eso lo he comentado en varias ocasiones, como que en mi corazón o en mi vida, aunque aparentemente las cosas estaban bien, yo tengo una familia preciosa, mi esposo, mis hijos, aparentemente todo estaba bien. Hay muchas cosas que uno tendía a normalizar que no estaban bien, pero en ese momento no era un caos. Sin embargo, yo en esa búsqueda llegué a un momento en el que quise desligarme mucho de todo lo que fue el trabajo corporativo y empecé a explorar diferentes caminos, buscando como esa paz, como el conectar conmigo misma, como que sentía que había algo más en mi vida y yo quería conectar con eso. Entonces empecé con el mundo energético, empecé con la meditación, empecé con el Reiki, luego esto me llevó a yoga, practiqué diferentes tipos de meditación, meditación budista, meditación zen, bueno, cualquier cantidad de meditaciones de estas prácticas. Trabajaba como reikista, me certifiqué como maestra de yoga, no solo me quedé como que en la práctica, sino quise certificarme y que sentía todo el camino, venía yo sintiendo que había algo más, que había algo más, que había algo más. Para mí siempre Dios había estado presente en mi vida, pero yo les he aclarado muchas veces que yo lo tenía como un concepto, como en ese momento no lo veía así. Para mí, todas mis acciones, para mí todo, absolutamente todo lo que yo hacía y decía y programaba estaba guiado por él, pero no me había dado cuenta que yo era la que movía todo en mi mundo, todo a mi alrededor y él era mi acompañante. Así era como yo lo tenía en ese momento, pero no lo sabía, no lo veía, para mí todo estaba bien en ese instante. Entonces, cada práctica que yo iba tomando, yo revisaba que estuviera conectada con Dios. Ese era como mi aval, ese era como mi visto bueno, como mi check para yo continuar o aprender un poco más de eso. Dentro de todo, pues también empieza uno a experimentar como esa mente abierta, como el tema más universal y bueno, en fin, un montón de cosas. Cuando yo tengo mi encuentro con Jesús, una de las
Cuando hablo encuentro con Jesús es ir a los brazos de Él, es entregarle mi corazón, es empezar a conocer más de Él, empezar a sintonizar un poquito más con su voz, con lo que quiere decirle a mi espíritu. Me refiero a eso, ¿no? No es nada pues literal, así que lo puedas imaginar, sino la experiencia de caminar con Él, de ya tenerlo de una manera más consciente en mi vida y en mi corazón, sobre todo en el corazón, empezar a darle ese lugar a Él en el corazón. Entonces, cuando esto sucede, yo suspendo todo, yo en mi camino de restauración, yo empiezo a trabajarlo de verdad con conciencia. Yo quiero sanar, ¿sí? Yo quiero traer sanidad a mi familia, yo quiero que muchas cosas cambien a mi alrededor. Sabía que tenía muchas heridas, dolores, no imaginaba la magnitud, la profundidad de ellas, pero sabía que había muchísimas cosas por sanar. Entonces yo en ese momento paré, pero no como una manera consciente de que ya no voy a hacer más esto, sino simplemente las cosas pararon también a mi alrededor y era como un enfoque total en el que el Señor quería llevarme a estar con Él. Sí, todo alrededor se detuvo en este sentido y yo dije, perfecto, estoy dedicada a esto, estoy dedicada a mi sanación, estoy dedicada a mis tiempos con Dios, estoy dedicada en este momento de mi vida. Sin embargo, había muchas oraciones donde yo le preguntaba acerca de esto, Dios mío, y el reiki y el yoga, pero no tenía ningún tipo de respuesta. Como que preguntaba, pero como no lo estaba haciendo en el momento, se había pausado, ok, perfecto, está bien. No tenía afán por la respuesta, pero siempre venía en mis oraciones esa pregunta sin respuesta, como les he dicho. Hasta que un día ya en una parte del proceso ya un poco más avanzada, ya llevaba yo varios meses ya eh, con mucha sanación en mi corazón, pero pues obviamente era parte del inicio, pero ya había mucho perdón en mi corazón, ya había mucha claridad, ya estaba yo muy, me gustaba, ya había empezado, se había encendido esa pasión por la palabra de Dios, por leerla, por entenderla. Habían ya muchas cosas, ya un camino que Dios había iniciado conmigo. Y entiendo, ahora entiendo, los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Muchas veces las respuestas no van a llegar cuando nosotros queremos, las queremos como que, Dios mío, dime ya, no, sino cuando estemos listos para recibir esas respuestas. Y Dios lo sabe, Él nos conoce tan perfectamente y su actuar siempre es tan preciso que en esa confianza tenemos que vivir, ¿sí? En esas pausas a veces, en esos silencios, no es que Dios no te quiera decir, sino que no es el momento y Él está orando de otras maneras para cuando llegue ese momento de tener esas respuestas. Y un día nuevamente le pregunto yo por el yoga y yo, Dios mío, y dime tú, esta práctica que yo venía realizando. eh, y casi siempre yo hago preguntas y siento como en mi corazón, ¿sí? Que vienen preguntas a mí también y yo misma empiezo a responderlas, ¿no? Entonces, dentro de esa pregunta que yo hice, viene una de vuelta a mí y bueno, ¿qué es el yoga? ¿Qué es para ti el yoga? Y empiezo yo misma, bueno, yoga pues yo lo venía haciendo porque es como un camino para llegar a la unidad, como para esa plenitud, para esa paz, para esa unión con el todo, bueno, en fin, lo que se habla en el yoga, en la práctica, ¿no? Y cuando varias veces yo lo decía, ese camino para la paz, ese camino para la paz interior, ese camino para la tranquilidad, ese camino de plenitud, decía yo, de armonía, ¿sí? De luz, de integrar todo lo que somos. Esas eran mis respuestas. Y cuando estoy yo diciendo nuevamente el camino, viene a mí algo, a mi corazón. Yo no sé cómo explicar
esto como tan detallado, pero fue como una respuesta que yo sentía en mi espíritu cuando me dice, pero si tú ya conoces el camino, si tú ya sabes cuál es el camino, ya me conoces. O sea, yo sentía que era Jesús hablándole a mi corazón, hablándole a mi alma, hablándole a mi espíritu. Si tú ya conoces el camino, tú ya me conoces. Tú sabes que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Estas palabras fueron las que recibí a mi corazón y las que en ese momento me dieron toda la claridad. No hay más nada, no hay caminos alternos, acá lo acabamos de decir. No hay que es que este es bueno, es que este es bonito, es que este no sé qué, este me va a llevar a esa plenitud, a esa unidad, a Dios. No lo hay, no lo hay. El único camino para llegar a Dios, a esa plenitud, es Jesús. Él es el camino. En Él hallamos esa plenitud, en Él hallamos la vida. Jesús nos da vida. Eso es lo que sentimos cuando caminamos con Jesús. Eso es lo que Él vino a hacer por nosotros. Esa es su obra redentora en la cruz, la vida para quienes creen. Él es la verdad. Está contenido en su palabra, pero como no conocemos de la palabra de Dios, cualquier camino que se nos pone a nosotros en el camino, mostrándonos que es bueno, que es agradable, que te trae tal vez por momentos esa sensación de paz y de tranquilidad, nos quedamos ahí, porque no conocemos la verdad de Jesús, porque no le conocemos a Él. Entonces es muy fácil distraernos, es muy fácil tomar caminos alternos cuando no conocemos la verdad de Dios. Yo ya había empezado a leer la palabra de Dios, como te decía, eso a mí no me lo dijo nadie, a mí jamás nadie dentro del proceso que yo venía realizando me dijo, Erika, ¿tú a qué te dedicas? No hagas eso, nadie. Esto fue algo entre Dios y yo, esto fue algo entre Jesús y yo, esto fue algo revelado por el Espíritu Santo a mi corazón. Nadie más tuvo que decírmelo y yo lo entendí. Me bastó solo eso para entender que ninguno de los caminos que yo tenía en mis manos, que yo estaba tomando para llegar a esa luz, para llegar a esa paz, para llegar a esa plenitud, ninguno de esos caminos era. El único camino es Jesús y lo he vivido, lo he comprobado. Él es la vida, Él es la plenitud, Él es quien llena completamente tu ser, tu espíritu, tu vivir de esa luz. Él es, no hay nadie más que Él. Y a través de Jesús conocemos al Padre. O sea, Jesús vino a mostrarnos toda la esencia a través de Él. Es una belleza, Jesús vino a despejar ese camino que nosotros como humanidad habíamos perdido para acercarnos a Dios, para llegar a Él. Jesús vino a despejarlo, Jesús vino a romper ese velo, Jesús vino a darnos ese acceso directo a Dios a través de Él, a través de su obra. Y esto para mí fue realmente liberador, claro, fue tanta verdad, así la sentía en mi corazón, que no me bastó, o sea, no necesité nada más, sino simplemente esto. Cuando le pregunté más adelante a Dios sobre el Reiki, la respuesta que llegó también a mi espíritu fue a través de preguntas, ¿qué es el Reiki? Ok, ¿qué buscas a través de esta práctica? Sí, no, sanación, la luz, pero sobre todo sanación. Y vienen a mí como
como a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, esas respuestas de, ok, yo cuando enseñé a hacer símbolos o hacer determinadas cosas a mis discípulos para ir a sanar a alguien más. Todo es a través de mí, volvemos a lo mismo, todo es a través de mí y bastan como esos pequeños destellos así de información para darse uno cuenta, para sentir esa verdad revelada al corazón. Así me pasó a mí, así lo sentí yo, esa ha sido mi experiencia y eso es lo que yo comparto. Y no necesité nada más, no necesité que nadie más viniera, nunca nadie lo hizo y no necesité nada de eso, simplemente fue revelado a mi corazón. Y reconozco que el único camino realmente para llegar a Dios es Jesús. En Él está contenido todo, en Él está contenida la vida, en Él está contenida la luz del mundo, en Él está contenida la única verdad. Todo lo que nosotros necesitamos está en Jesucristo, está en Él. Así que bueno, espero que yo te hablo, es mi testimonio, te hablo a tu intelecto, pero sé que Dios es quien obra para que esto llegue al corazón. Espero que tu corazón lo reciba y puedas encontrar también claridad. La primera vez que yo conté este testimonio en público, alguien me dijo, esta era la respuesta que yo estaba esperando. Yo me movía igual que tú en diferentes caminos, con diferentes cosas y yo no sabía qué hacer porque aparentemente esto lo veo como algo bueno y no sabía nada y me dijo al escucharte a ti, fue como si lo estuviera recibiendo para mí, como si esas respuestas estuvieran llegando a mí. Así que, bueno, es lo que te comparto desde mi corazón. Dios es muy lindo, Él nos habla a cada uno de maneras diferentes y espero que tu corazoncito esté receptivo para lo que tiene que recibir. Hazle preguntas a Dios. Hazle muchas preguntas, busca un espacio donde te puedas sentar tranquilo, tranquila y habla con Dios. Acuérdate que todo se trata de relación. Habla con Él, pregúntale, abre tu corazón, no te impacientes por las respuestas que en el momento en que estés listo van a llegar a ti. Te mando un abrazo enorme, pasa un día lindo. Nos escuchamos mañana. Bye bye.